¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Realmente para mí es un placer estar, participar en esta mesa sobre las colecciones, la conservación y manejo de colección en los museos. La plática de hoy la estructuré basado también en mi experiencia de trabajo un poco en lo que yo de haber estudiado Historia del Arte y trabajar en un museo tradicional como el Museo San Carlos durante 9 años en el Departamento de Investigación, pero que bueno, de alguna manera la responsabilidad de las colecciones y las colecciones alberga ese museo en ese momento. Y después el haber salido de México y estar en Tijuana, pero estar en una frontera en donde no existía un museo ni una colección, también fue toda una aventura y una forma de trabajar completamente diferente que yo creo que me dio toda una oportunidad de repensar lo que es el museo en un futuro, el museo contemporáneo y cómo repensar los museos. Y la oportunidad de regresar a México hace 3 años con la idea de la renovación, no solamente física y la ampliación del Museo Tamayo, sino repensar la estructura organizacional, lo que significan las colecciones en un museo contemporáneo y cómo se trabaja, no solamente con obras de arte que están albergadas y que tenemos que conservar y preservar, sino las políticas de adquisiciones y las políticas de trabajo con artistas vivos y que realizan proyectos para los museos de arte contemporáneo. Un poco sería esta la estructura de la plática. Y bueno, el Museo Tamayo es un museo que es el primero museo en México que es un museo privado. Esto le da una característica muy diferente a todos los museos, a los 18 museos de la red de museos del Instituto Nacional de Bellas Artes. Rufino Tamayo y Olga Tamayo tuvieron esta idea con un asesor muy importante en su vida, que fue Fernando Gamboa, en el que México no contaba con un espacio museístico en el que se presentara la obra moderna, contemporánea de su época, internacional. Y este apellido internacional es muy importante en este museo, porque como ustedes saben, los museos en México están basados en las colecciones de la academia, básicamente, y las colecciones europeas que terminan pues el siglo XIX, posterior de la Revolución Mexicana, cambia completamente las adquisiciones y solamente el Museo de Arte Moderno en México.
importantes de sus colegas y de otras obras que estaban también pues, que se adquirieron a través de la galería que trabajaba, que era una de las galerías más importantes en ese momento, la Galería Marlborough en Nueva York, y de colegas que también lo asesoraban, y muchas de ellas, como el Francis Bacon, que es una de las piezas medulares más importantes que tenemos en el país, en una colección pública, fue una adquisición asesorada por Fernando Van Gogh. El siguiente impulso que tuvo la colección en estos años, estamos hablando de los 90 hasta el 2000, las obras de los artistas que también estaban que exhibían en el museo. El museo, cuando se recibe en el Instituto Nacional de Bellas Artes, pues se convierte en el único museo de arte contemporáneo. Bueno, y quiero decir, el único en el país con esta característica. El panorama del Tamayo de los 80s y los 90s fue muy importante. En 1986, cuando se cierra el museo como privado y se pasa a las colecciones del Instituto Nacional de Bellas Artes, se crea el Centro Cultural Arte Contemporáneo Televisa, que a lo mejor muchos de ustedes no lo conocieron, pero fue uno de los aciertos más importantes, privado completamente después del Mundial de Fútbol. Del 86 se usan las instalaciones de ese lugar en Campos Elíseos en Polanco y se hace un centro cultural que también dura 10 años. También esto ha sido algo importante de mencionar en las colecciones contemporáneas, que no hemos tenido una constancia de conservación y de colecciones públicas, sino que se abren y se cierran museos, como el que yo también en Monterrey y otros ejemplos. Pero el Tamayo siempre ha tenido esta historia importante de ser de colección moderna y contemporánea. Se adquieren estas obras de los artistas que participan en las exposiciones y casos muy extraños, en el caso de Rothko, que es una pieza también muy importante en la colección, fue durante las gestiones de Ramiro Martínez, pero realmente directo con la Fundación Rothko y la Embajada de Estados Unidos. Entonces el museo ha estado trabajando para sus adquisiciones en estos años directamente con los artistas, los coleccionistas que han solicitado, que han prestado la obra, y por otro lado también la gestión que han hecho los directores, como les estaba mencionando. Estas son dos de las obras que se integran en los últimos años, en la de 2008, la de Guzmán Tillmans, que el mismo artista lo donó. Otra cosa importante antes de entrar al 2009, Rufino Tamayo también tuvo una colección de arte prehispánico muy importante que donó a Oaxaca. Está en la ciudad de Oaxaca, en un edificio colonial del siglo XVIII, son más de 2.500 piezas que tienen dudosa procedencia. Sin embargo, lo que es muy importante es que es la primera colección de arte prehispánico que se dona también con la intención de que sea una colección no desde el aspecto histórico y arqueológico, sino desde el aspecto estético. Para él, la relación de la estética prehispánica con la estética contemporánea es algo que vamos a ver constantemente, no solamente en la colección que adquiere de vanguardia internacional, sino con su relación con México, que nunca deja de estar constantemente. La Fundación Olga Rufino Tamayo, porque él también crea una fundación, soy un museo que tiene una fundación, creo que de los primeros, no es solamente un patronato, es una fundación independiente que funda Olga Rufino, y que también a partir de que muchas de las piezas de la colección en los años 90 se movían del museo por largos periodos, por decretos políticos y ahora sí que intereses presidenciales, él decide que también la ciudadanía debe de tener injerencia dentro de los museos para proteger las colecciones y funda la Fundación Olga Rufino Tamayo. Entonces yo albergo dos colecciones juntas, la que dejó primaria Tamayo y la que la Fundación a partir de los 90 ha adquirido, que son 85 piezas. En el año 2009, Sofía Hernández, que fue la directora previa que yo estuviera trabajando, estructuró un comité de adquisiciones
que fue muy importante internamente, y esto quiero decir que internamente porque se trabajó más con la Fundación que con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, es la época en que también en el Instituto se decide que las adquisiciones deben de regularse de alguna manera con un comité de adquisiciones en el que estuviera reglamentado y tuviéramos toda esta, una política interna para no solamente adquirir obras, sino aceptar donaciones, porque las donaciones anteriormente se aceptaban directamente con la dirección del museo. Y además, aquí ustedes ven que también empezamos a tener fondos de adquisición privados en la que nos dio la oportunidad de ir adquiriendo obras por diferentes instancias. Estos son algunos ejemplos de las piezas que se han adquirido en los últimos años. Se tomó una determinación que continúo yo defendiendo y que creo que es importante, que a partir de 1990, Tamayo muere en el 93, 91 y Golden en el 93, la última pieza que ellos compran es una Chamberlain, una escultura muy importante para la colección, y es de los años 90. Se toma esa fecha como el inicio de nuestro interés de seguir coleccionando. En la colección medular primaria es, yo diría, casi imposible que nosotros la completemos, es muy difícil la adquisición de obras, hay grandes huecos en las escuelas de historia del arte para poder tener una colección que pudiera estar como un discurso permanente de lo que ha sido la modernidad internacional, ¿no? El programa expositivo del museo también es otra manera de adquirir obra, y esto lo hemos estado haciendo constantemente. Y algunas obras que llegan o que se proponen por los comités curatoriales o de investigación que tienen que ver con la colección o algunos artistas de la colección. Y por supuesto estamos tratando de adquirir obras o archivos o papel de Tamayo. También Tamayo es uno de los artistas más cotizados mundialmente y muy difícil que tengamos los fondos para adquirir obras que ya están en el mercado internacional. En este nuevo museo, de alguna manera se ha repensado cómo se pueden adquirir y cómo se pueden conservar estas colecciones. Se han hecho varias obras como esta en el Tamayo, que de alguna manera son obras de sitio específico que tienen que ver con el contexto de la arquitectura y con la investigación curatorial dentro del programa de exposición. Los fondos es muy interesante porque crea una problemática de conservación también y de adquisición de la obra, que son fondos en que se usan para la producción de la obra misma, no es una obra que está hecha ex professo para el museo, que son fondos públicos, pero puede adquirirse directamente también pagando al artista. Entonces, la problemática del arte contemporáneo, no solamente en la conservación, sino en la adquisición, tiene que ir cambiando nuestro sistema de reglamentación, que constantemente tenemos que ver hacia la vanguardia, o sea, los siguientes, yo me pongo una meta siempre como de 10 a 20 años, porque las cosas están cambiando constantemente, ¿no? Esta es una de las piezas adquiridas en el 2010, en esta forma de exposición combinada, que les estoy poniendo la idea de cómo se combinaron los fondos para poderla adquirir, ¿no? Otra de las piezas importantes, y esto ya está completamente reglamentado, tuvimos la oportunidad de tener fondos específicos etiquetados para las adquisiciones en el 2010, en donde ya se hizo un comité de las direcciones de todos los museos, en el que tuvimos la oportunidad de realmente investigar obras que pudieran ser medulares, no solamente para la colección existente, sino el futuro de las colecciones. En el caso del Tamayo, la decisión de partir en la adquisición de los años 90, lo que sucede es que ya esto fue muy interesante en tomar la dirección,
que los mexicanos no estaban incluidos como artistas internacionales. O sea, la idea de internacional era desde el punto de vista del nacionalismo hacia el mundo internacional. Cambiando toda esta terminología que no nos meteríamos a discutir, al pensar en el museo contemporáneo, en el museo global, en el museo, el artista que vive o trabaja, la nacionalidad ha perdido, y la geografía y los límites han perdido este valor que teníamos en la modernidad, y en la contemporaneidad, pues los museos también tenemos que adecuarnos a esto. Entonces hubo un gran interés en adquirir obras como esta pieza de Teresa Margolles, que ha sido una pieza importante de repensar cómo se conserva una pieza de estas características, cómo la transportamos, de qué manera vamos a preservarla, o si realmente la preservación es importante o no. Y una pregunta clave que la dirección contemporánea de estas colecciones tenemos que estar siempre valorando si el artista vive, si hay un fideicomiso que tiene los derechos del artista, y por otro lado las instrucciones, como ustedes saben, hay muchas de las obras ahorita que se producen interdisciplinariamente y que salen de un estudio de investigación, y que esos estudios tienen los derechos y de alguna manera, mientras haya reglamentación por medio de la adquisición de las obras, tenemos que estar pensando qué es lo que vamos a hacer tanto en nuestras bodegas como en la transportación. En el caso de esta pieza, en particular me voy a detener porque es un muro variado de Culiacán, que se desprendió la pieza directamente de estas muros que fueron variados, y tienen toda una serie de, no sé si lo aprecian bien aquí, una numerología de la policía, de todos los del incidente que sucedió en el 2008, y fue una pieza que viajó a Nueva York y posteriormente fue adquirida por el museo, el Instituto Nacional de Bellas Artes, y los problemas han sido, podríamos decir, varios en el trayecto de estos 3 años, desde que se compra una pieza que dice que tiene 143 ladrillos de block, y cuando llega la obra tiene nada más 112. Entonces los faltantes, porque no hay los artistas jóvenes, podría decir, no están pensando en lo importante que es cuando las obras se adquieren dentro del museo, adquieren un valor mayor que la formación, podríamos decir efímera, o podríamos decir temporal, de piezas como esta, y ha sido, yo creo, este ejemplo, como muchos otros, en cómo vamos a manejarlo, cómo vamos a conservarlo. Afortunadamente, Teresa está con nosotros, puede trabajarlo, pero hemos platicado directamente con ella, porque tiene que dejar un instructivo que ella tiene que pensar en la posteridad de las obras y cómo deben de movilizarse, y después nosotros con el Centro de Conservación y Restauración de Limba y con los técnicos especialistas también el movimiento de la obra. Se puso ahorita está en Texas en una gran exposición, y también fue una de las obras más difíciles de mover, porque es un embalaje, como lo vieron anteriormente, como si estuviéramos manejando una cabeza olmeca o estuviéramos manejando una pieza arqueológica, que lógicamente, cuando tiene valor histórico, tiene el entrenamiento y el trabajo es mucho más poderoso. Ahora con las piezas contemporáneas también tenemos que aprender de cómo se movilizan estas piezas para poder nosotros trabajar en la contemporaneidad con esto. Finalmente está en Texas, y ahorita la quieren pedir en una exposición en París. Esta obra no va a poder seguir viajando constantemente, o sea, tenemos que regular. Cada vez que se pone cemento, se quita el cemento, se quitan los ladrillos, se mueven los ladrillos,
Entonces es todo un procedimiento, todo un proceso en el que tenemos que estar constantemente estudiándolo. Cosa que también es contradictoria cuando eres un museo que quieres que sea un museo vivo y quieres que sea un museo que está expuesta a la obra. O sea, las obras realmente en los museos contemporáneos tienen que tener una interacción con el público, tienen que estar dentro del estudio de los especialistas, de la academia, de los curadores, y resulta casi imposible o muy costoso. En este caso, el costo para llevar esta pieza fueron 3,5 toneladas de cajas, de ladrillos, de block, que realmente estábamos manejando como, pues sí, una obra de arte, ¿no? Esto es toda una discusión. Yo creo que es todavía un tema que estamos trabajando en los museos de arte contemporáneo. Afortunadamente estoy en un comité internacional de directores de arte contemporáneo en el que estos temas son constantes y que yo creo que podemos aprender para nosotros, reglamentar o de alguna manera instituir en nuestras instituciones este tipo de prácticas y prácticas con el artista o el estudio del fideicomiso. En cuanto a las aceptaciones de colecciones, aquí hay unos solo ejemplos. También nosotros tenemos este intercambio o esta donaciones a través del FONCA, que también está muy bien establecido y reglamentado dentro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Los directores tenemos la autoridad, junto con los curadores, de aceptar o no aceptar obra. Esto también es otro tema importantísimo. La donación de obra no es solamente un gesto filantrópico. Los museos no aceptan, no deberíamos de aceptar solamente con esta idea de la gratitud de que esté en una colección, sobre todo en una colección pública, ni del artista, ni de la familia, ni de... realmente tiene que ver con una investigación de nuestros equipos de trabajo académico, curatorial, y la pertinencia y la posibilidad de que estas obras sean integradas a las colecciones públicas. Este es otro tema que también está poco reglamentado, es muy vasto y que además también nos impacta políticamente, quiero decir, en la sociedad, porque por un lado queremos que exista este interés de la donación, pero la donación de lo que a nosotros nos interesa que esté dentro del museo. Entonces hay una parte que tenemos que seguir discutiendo y bueno, incluyendo la misma conservación. Los decomisos aduanales también es otra cosa interesantísima. ¿Por qué? Porque pues, recibimos en el Instituto Nacional de Bellas Artes, me imagino que en Medina, en muchos lugares, pues todo lo que queda, que es catalogado como obra de arte, que va a estas instancias y que los curadores y directores podemos ir a ver si es pertinente que se queden en las colecciones, y muchos de estos se han quedado. En el caso de Tamayo, la familia heredera forma parte de la fundación, los 4 sobrinos, y también todavía tienen muchos archivos, fotografías, dibujos y obra pictórica que esperemos, no creo que pueda ser una donación completa, pero sí de alguna manera estamos adquiriendo. El año pasado adquirimos 10 dibujos de Tamayo, de sus murales, y 70 fotografías de diferentes fotógrafos que trabajaron fotografiando Tamayo. Esta es una pieza interesante en el aspecto de conservación y adquisición de este tipo de trabajo. En el patio central del Tamayo se invitan artistas a hacer obras ex profeso, como la anterior de Pierre Fortey. A Mónica Sosnowska se le invita a hacer esta escultura, y que tiene que ver con las proporciones del museo y con esta idea de los museos que tienen acceso o no acceso a las mismas estructuras que son de la ciudad. O sea, el arte público dentro del museo, el museo dentro del arte público. Posteriormente a que estuvieran en el Tamayo, sí, de alguna manera instituir internamente, si nosotros invitamos a un artista y el costo de producción es equivalente al costo de adquisición o similar, el artista lo que quiere es que se quede en la colección. Si la pieza tiene esta
características, pues se adquiere dentro también de un comité de donación, adquisición que se ha establecido en el INBA, y bueno, ahora forma parte de la colección escultórica que tenemos en el patio exterior, en la explanada. Es una pieza que podría estar adentro y afuera. Entonces estuvo pensando que la adquisición también formara parte, la producción de la pieza en exhibición formara parte de la colección. Y cómo se iba a conservar. Esto realmente son escaleras de incendio, la conservación es mínima, está al aire libre, es metal, está ahí. Esto nada más se los puse como algo que a mí me ha impactado muchísimo, el procedimiento y la burocracia para los préstamos dentro del museo. El museo contemporáneo definitivamente no puede trabajar con los tiempos y los procesos que hemos establecido en las políticas públicas de este país para los préstamos nacionales e internacionales. Estos son 15 pasos que los que tienes que, desde la carta de solicitud, desde todo ustedes lo conocen perfectamente los que trabajan en los museos públicos, y realmente es algo que a mí me gustaría incidir en facilitar otros procedimientos que estuvieran dentro de la legalidad y dentro del resguardo de un patrimonio de un museo, pero que nos dieran la oportunidad de seguir haciendo exposiciones que puedan viajar y que nuestras piezas, que tenemos muy importantes en el tamaño, puedan irse a los museos importantes, porque eso es parte de nuestra función, y que puedan seguirse estudiando y que además formen discursos diferentes a que solamente las tengamos en el museo y a veces ni siquiera en exhibición las tenemos, ¿no? Todo esto son toda esta infinita lista de todo. Finalmente pongo dos ejemplos de obras importantísimas que deben estar fuera del museo, que se aborda el préstamo. El Museo Internacional de Seeger, muchas gracias. Ustedes piden tanta documentación y no están dentro de la norma internacional de un loan fund que firmas y que te hace responsable con un seguro, como trabajan todos los museos en el mundo, muchos de ellos, sobre todo los contemporáneos. Y finalmente, sí es muy decepcionante que no podamos hacer esto. Yo creo que es algo que tendríamos que trabajar no solamente no solamente internamente, sino externamente con los comités internacionales para poder facilitar esto. Esto es un diagrama que de verdad quien lo hace en el museo, entre la persona del registro, la persona que hace la carta, o sea, a mí es vergonzoso que podamos tener toda esta, y que dura 15 meses o un año, y que realmente la obra tendría que haber viajado dentro de una temporalidad de 6 meses a un año, ¿no? Nosotros sí estamos como Museo de Arte Contemporáneo y en el proceso de certificación de los museos con el Getty, con el ITAM, de Dirección de Museos, además con la Asociación de Arte de Museos Norteamericanos. Es nuestra forma de préstamo, el famoso loan fund internacional, está aceptado internacionalmente, se trabaja directamente, aunque tengamos que hacer toda la demás tramitología. Bueno, ahorita pasaría yo a una segunda etapa del Museo Tamayo. El Museo Tamayo, como les decía, lo tomo en el 2011, está en un proceso de ampliación, se hace la ampliación, se cierra el museo y esta decisión de cerrarlo, teníamos un año para trabajar, el presupuesto afortunadamente existía ahí, y el haber cerrado el museo también fue una oportunidad de repensar las colecciones que albergábamos y qué íbamos a hacer con ellos. Esto es un plano ya del museo ampliado, la ampliación de la sala 4 es la más grande. Se ampliaron 2.000 metros, se ampliaron 600 metros de área de exhibición, las bodegas se modernizaron y se ampliaron en un 30%, los talleres de museografía, el andén y lo que nosotros consideramos como tránsito de todas las cajas, toda la infraestructura tecnológica para poder albergar obras desde
de todas las características, y también repensar lo que es un museo del siglo XXI o a 30 años más. Esto es un plan de trabajo de cómo estamos nosotros con la colección. Realmente nosotros tenemos la colección catalogada, se está estudiando, se está haciendo un inventario totalmente razonado, tenemos un equipo de investigadores, el departamento de colecciones realmente está dedicado a Tamayo y la colección, y tengo un departamento contemporáneo que reforcé en estos últimos años como un departamento de investigación. Esto para mí yo creo lo más importante que se ha logrado o que quisiera yo lograr a 5 años más, que el Museo Tamayo es un museo de producción. Y en hablar del museo de producción es un museo que debe de pensarse como un museo de una experiencia estética en el que el visitante no solamente ve las colecciones, sino que también los proyectos son inéditos, eso quiere decir que hay pocas exposiciones que son en tránsito. Bueno, en tránsito quiere decir se producen todas en el museo, inéditas de investigación, con curadores invitados y con curadores invitados. Estas gráficas es para darles un panorama general de los tipos de colección. Tengo prioritariamente pintura, las obras que se han donado y adquirido en los últimos años, las que están en tránsito son las más importantes para mí. ¿Por qué? Porque es donde yo realmente estoy trabajando con esta idea de un museo contemporáneo. El Museo Tamayo, si lo visitan, no tiene una colección permanente, no hay una sala permanente, y tampoco tiene una colección importante de tamaños. Esto es algo interesante porque Tamayo dejó 10 pinturas de su propiedad, y lo demás está en el Museo Nacional de Arte y en el Museo de Arte Moderno. Pues la propuesta de trabajo es cada año una serie de aproximaciones a la colección y una serie de aproximaciones a tamaño. Esto quiero decir que son proyectos de investigación en el que nosotros mostramos al público. Ahorita está una exposición que se llama Construyendo Tamayo, que son 86 piezas que vienen de más de 25 colecciones nacionales, internacionales y colectivas, que lo que se invitó a Karen Cordero como investigadora a hacer toda la investigación desde los 3 años. Son piezas de los años 20 al 39, es la escuela al aire libre, son los artistas contemporáneos a tamaño y sobre época temprana, y tiene que ver con el rescate de los museos que muestran colección moderna, pero hacia una visión contemporánea, o que un visitante contemporáneo tenga esta oportunidad historiográfica de ver y experimentar este tipo de proyectos históricos. Luego, otra interesante, que lo vamos a ver más adelante, nada más como números, los 17 obras que están en la colección de Graf, que es del grupo de Julio Lepar, de Sobrino, del arte cinético y del arte óptico, que ahorita es un rescate muy importante de los años 60 y 70, son realmente muy pocas obras, pero es una de las exposiciones más importantes en lo que es para mí la interacción del público con la contemporaneidad y la modernidad, yo diría de los 60 y los 70. Las últimas 2 exposiciones que acabamos de inaugurar también son inéditas, tipo retrospectiva, Rita McBride y Matt Mollison, que son artistas de los años. Matt Mollison tiene 70 años, es un retrospectiva de 40 años de trabajo, y de Rita McBride son 25 años de trabajo. Entonces, es una combinación de museo que tiene en tránsito una colección bastante fuerte y en resguardo la colección moderna que se utiliza para las colecciones contemporáneas. Y aquí están las piezas en general de lo que albergamos. Por escuelas catalogadas por años, por escuelas, somos más prioritariamente 60 y 70, nuestro trabajo también está basado en esas décadas. Un ejemplo de la pieza más antigua que adquiere Tamayo, la primera que se adquiere que entra a la colección es Miró, y de las más recientes de adquisición fue la de Iván Palacios por medio del fondo.
aquí entramos también a toda la parte de lo que se hizo en el museo. Yo creo, bueno, no creo, el museo más equipado del Instituto Nacional de Bellas Artes ahora es el Museo Rufino Tamayo. Y yo creo que es un ejemplo importantísimo y además quedan invitados a una visita específica de todas las áreas, de cómo se pensó con el arquitecto en los espacios no solamente de exhibición y para el público, sino los espacios de conservación y protección de la colección y estudio de la colección. Como es una colección muy pequeña y prioritariamente de pintura, bueno, aquí ven que se hicieron todos estos de almacenamiento totalmente de tecnología de punta, está totalmente resguardada, pero también tiene esta posibilidad de ir a la bodega a estudiar. Y yo creo que es algo importantísimo en las colecciones, porque se perdió esta idea de que la bodega es un resguardo de protección y conservación, sino que también tengamos esta oportunidad de trabajar con la obra en vivo, que yo creo que lo hacen muchos los museos arqueológicos, los museos modernos. Tenemos medios de protección de que nadie entra a las bodegas, de que no se puede tocar, ver, pero por supuesto que no. Pero el manejo de la colección se hace con especialistas y con técnicos, pero los académicos, los curadores, pueden estar trabajando dentro de estos espacios. Así se pensó esta bodega. Se creció en un 45% de lo que se tenía, que tiene una posibilidad de crecimiento de un 30% más. Está basada y diseñada de acuerdo a la colección que albergamos en un museo de colección, aunque tenemos la posibilidad de un crecimiento hacia los objetos contemporáneos. Esto es la parte de todo de textiles, fotografía y de grandes formatos, que muchas de las piezas han sido resguardadas en esta sección. Y también hicimos un centro de documentación, que más adelante lo van a ver, para todo lo que es papel, y material fotográfico, otros medios, y que es la siguiente etapa de investigación para poderlo nosotros primero hacer un diagnóstico de las condiciones en que encontramos ese material. Quiero decir que es un material que se resguardó como la memoria institucional y parte del archivo Tamayo, que es básicamente hemerográfico, y muy poca bibliografía que se tiene, que es una biblioteca que está abierta al público por el centro de documentación. En la ampliación, esto es nada más para darles un panorama de todas las áreas que también se ampliaron, como el Museo de Experiencia Estética, que creo que es el museo en el que deberíamos pensar con estas colecciones, en el que no solamente es la colección, sino el lugar de la librería, la tienda, el restaurante, el lugar donde tienes que estar, los jardines. Acabamos de abrir este ventanal como puerta para tener acceso a los espacios externos del bosque, algo que trabajamos con Teodoro González de León en esta segunda etapa. No sé si lo mencioné, se le invitó en esta segunda etapa, 30 años después, el mismo arquitecto a repensar su museo. Y esto fue uno de los aciertos más importantes, porque él no traiciona un proyecto, sino lo repiensa como un museo que 30 años más puede funcionar de acuerdo a lo que ahora necesitamos en los museos contemporáneos. Ahora es una vista del museo exterior, pero de la parte trasera que casi nadie visita, que ahora es la parte en que nosotros estamos integrando con proyectos temporales. El centro de documentación que les decía, con todo esto del resguardo. También somos el primer museo en estas adquisiciones que adquirimos una obra de un artista muy importante que tenemos muestra en la colección de David Lamelas, de 1969. Es una película de 16 milímetros y que nos obligó a pensar cómo se adquieren y cómo se conservan en un museo que nunca había tenido una película de 16 milímetros albergada en sus bodegas, porque estamos pensando en un museo moderno y en un museo de contemporaneidad. Estos son otros espacios en los que presento, son comisiones directamente a arquitectos o diseñadores, que se llama el formulario, que es un espacio intersticial donde el público no solamente tiene la oportunidad de sentarte
que es importantísimo, creo, ahora en el museo, de pasar tiempo en el museo, lo que yo llamo al visitante fiel y cómodo en los museos, y también la oportunidad de ofrecerle la introducción de cómo trabajamos. Se hacen videos de entrevistas a los artistas, videos de lo que se llama detrás de la escena, como si estuviéramos viendo cómo se hace una exposición, cómo se embala, cómo se registro de obra, y se presenta abiertamente al público, y que tiene también un impacto, yo creo, para el visitante y el estudiante de los museos. Estas son imágenes de cómo se inauguró en 1981, era una idea de un museo estático, permanente, toda la colección estaba puesta en este lugar. Uno de los edificios más bellos de México como museo, muy complicado con todo este tipo de alturas y de materiales. Esta es una de las exposiciones de los 80 años, de 1986, que fue muy importante para cuando lo adquirió el Instituto Nacional de Bellas Artes. Se los pongo como contraste de cómo reinauguramos el museo. Se invitó a un artista contemporáneo, Pierre Puig, francés, uno de los artistas más importantes internacionales, y con mi experiencia de trabajo con artistas directamente para la producción de obras internacionales y de alguna manera en sitio específico, la posibilidad de que hubiera una obra en sitio específico. Esto es un acuario que está en el mismo lugar que ustedes citan, hay una plataforma donde están estas esculturas, que es una estructura que realmente el arquitecto diseñó como sótanos, que son sótanos arquitectónicos, no se estaban llenos además de bodegas, así materiales, porque hay escotillas, se meten uno y demás. El artista tiene un proceso de investigación y residencia, trabaja él con el tema del acuario, el tema de la evolución de los animales y del universo, y además se encuentra que México tiene dos especies importantísimas de peces ciegos que solamente existen en los cenotes. Trabajamos interdisciplinariamente con la Universidad UNAM, con el biólogo especialista, con la estructura también para poder nosotros hacer este cenote en los cimientos de un museo, que yo creo que es uno de los, podría yo decir, atrevimientos académico-curatoriales importantes de recreación de una colección. Y quiero decir que también es un tema de conservación y es un tema importantísimo de preservación. Esto, abajo de este lugar está todo un mecanismo de una piscina, de una alberca que se limpia, se quita el agua, se preserva cada vez que se activa la pieza, que tiene que ver con la luz del patio central. Los peces ciegos que viven en la UNAM pueden regresar al Tamayo y volver a habitar esta pieza. Esta pieza ahorita está cerrada, estuvo abierta durante 6 meses y es una pieza para el artista de las más importantes. Esto para mí también es un tema de la visita recurrente a un museo específicamente a ver a Bello. Así como nosotros vamos al Templo Mayor a ver la colección. Es el único lugar donde esa pieza nunca va a moverse. En la contemporaneidad también existe esta posibilidad, si nosotros rompemos estos límites que nos ponen estáticos de los museos, y poder tener piezas que podamos tener activadas o desactivadas. Y solamente existen en el Tamayo. Esta pieza no viaja, esta pieza es de los cimientos del Tamayo y estará ahí. Y lo que él seleccionó de piezas prehispánicas de la colección, él seleccionó las piezas más importantes de la colección. De esta manera es como muestro la colección que tiene Tamayo en colaboración con artistas contemporáneos. La reinterpretan, se aproximan a ella de diferentes maneras y la utilizan como con una lectura, podríamos decir, más de vanguardia, y que pone en cuestionamiento la interdisciplina y lo que podemos ofrecer en un público, que son las piezas que se utilizaron en esta colección, que son todas de la colección.
Este es otro formato de cómo se utilizó la colección. Para la inauguración se presentaron obras en núcleos históricos de los años 50, 60 y 70. Este es el núcleo histórico que se utilizaron 7 piezas importantes de la colección que tenían que ver con la Guerra Fría y con el momento histórico donde realmente Tamayo empieza a coleccionar piezas de gran importancia como la pintura de Gottlieb y la de Barbara Herbert, esta escultura. Y el móvil central es un Simon Starling, una adquisición de un artista contemporáneo que habla de toda esta problemática de la Guerra Fría de Henry Moore y que está conectada directamente con la colección histórica que tenemos. Entonces, esta es la pieza de adquisición de los años del 2009. Estas son las piezas que se utilizaron en la colección moderna del Museo Montmartre. Posteriormente hay otro tipo de obra que también es interesante, son la recreación de las pinturas, como las pinturas que se hacen a través de documentos. La adquisición de obra por documentos son instructivos para la recreación de la obra y para poderla presentar. Esto fue un artista inglés que se presenta en una exposición de la inauguración, en el que él, en este momento, vino a pintar el mural. Está basado en una obra nuestra de la colección de Victor Passmore, que nunca se había expuesto, porque era una de estas obras consideradas de bodega, porque no se sabía de la importancia del artista dentro de la modernidad en Inglaterra. La curadora hace todo este estudio y con una sola pieza recreamos todo un proyecto de artistas que vinieron a hacer este mural que tiene que ver con el desarrollo urbano de un lugar, un pueblo cercano a Londres. Estas son obras que están en ese núcleo de los años 60. 5 minutos más para terminar con 2 proyectos importantes de cómo se está usando esta colección. Esta pieza también es central, el torcido, es una pieza que adquiere Tamayo con es muy interesante de procedencia, porque es sumamente importante en la colección, viaja mucho a las colecciones de proyectos internacionales, y se invitó a un artista inglés, Brian Gander, para la inauguración, y se hizo toda una recreación a partir de esta pieza, el corredor, los colores primarios. Es la idea también de el personaje que no sabemos hacia qué puerta está traspasando y dónde está. Hay una reinterpretación, es una sola obra y se hizo una exposición alrededor de esta obra. Brian Gander hace una escenografía, que es este cuarto escenográfico en el que es una stage, una tarima, sí, pero para el performance, y es el tema de la película de Robot de Antonioni, en el momento en el que las modelos están descansando después de que se les tomaron todas las fotografías. Entonces, el momento histórico de la conexión es un mapa mental, yo diría, de este tipo de exposición. No es un recorrido histórico, no es una presentación retrospectiva, sino es como un artista a partir de una pieza empieza a conectar otros momentos históricos en otras disciplinas. Se hizo esta escenografía y se contrataron modelos que estaban constantemente haciendo esta parte performática que tenía que ver con el descanso. Así, y también con la idea de qué sucedía. La obra de arte, como ven, está atrás escondida, ¿no? O sea, es como el hueco escenográfico. Y estos atrevimientos en las exhibiciones creo que también nos permiten otras lecturas de la misma colección que tenemos. Posteriormente, bueno, esto ya fue un atrevimiento mayor, integrar el museo en el bosque de Chapultepec, con aquí el hábitat de los leones. Brian Gander, en sus descubrimientos, se da cuenta que Solowitz, este artista tan importante, hace el cubo blanco completo, que es esta estructura,
y que él la inventa como realmente cuando estaba jugando con sus gatos en su casa para que jugaran con las borlas de estambre, y hace esta escultura que es para gatos, y él hace esta gran escultura en el hábitat de los leones africanos que tenemos en el zoológico, enfrente del museo, y trabajamos con todo el equipo del zoológico con esta posibilidad, de además aprendiendo mucho, porque yo no sabía que los zoológicos tienen todo un departamento importantísimo de darles el bienestar a los animales, para que puedan recrearse, puedan procrearse, estén contentos, tengan toda una serie de actividades, y que en este caso el artista, puedo decir que me empuja esta idea de como director y curatorialmente a poder colaborar con otra institución que trabaja muy diferente que nosotros, pero que también tiene que ver con cómo nosotros podemos también interrelacionarnos con el mundo en que estamos viviendo. Sigue ahí, el Zoológico de San Diego nos apoyó mucho en el tipo de materiales, es una estructura de metal y está totalmente, se va a tener que ir restaurando, y por supuesto la donamos al zoológico, es una pieza que no pertenece a la colección del museo. Esta es la última exposición que está ahorita en exposición, son 4 piezas las que tenemos, muy pequeñas pero muy importantes del arte cinético y óptico, y que a partir de ahí la curadora del documento recreó una de las obras más importantes de los años 60 que hicieron 7 artistas, 3 de ellos argentinos, en lo que es el arte óptico y el movimiento, y 4 de ellos franceses en el patio de las esculturas. Esto es lo que ustedes van a visitar ahorita en el tamaño. Es totalmente una forma de integrar la acción de lo que fue el primer grupo, este colectivo en los años del 60 al 68, llegaron a París, hicieron lo que nosotros consideramos un rally con un mapa de ciertas esculturas en las que se llama Un día en la calle. Realmente es trascender que la obra no solamente es una contemplación estética, sino que tiene también una interacción, y a partir de aquí, bueno, pues salen muchas otras obras importantes como los plenogrables, como los otros, como otras obras del arte contemporáneo. Pues con esto yo terminaría esta presentación. Estas son recreaciones, no tengo que conservarlas, se destruyen, se pueden volver a hacer, y que además, si viajan, nada más la tenemos que volver a reconstruir. Muchas gracias.
significan las colecciones en un museo contemporáneo y cómo se trabaja no solamente con obras de arte que están albergadas y que tenemos que conservar y preservar, sino las políticas de adquisiciones y las políticas de trabajo con artistas vivos y que realizan proyectos para los museos de arte contemporáneo. Un poco sería esta la estructura de la plática. Y bueno, el Museo Tamayo es un museo que es el primero museo en México que es un museo privado. Esto le da una característica muy diferente a todos los museos, a los 18 museos de la red de museos del Instituto Nacional de Bellas Artes. Rufino Tamayo y Olga Tamayo tuvieron esta idea con un asesor muy importante en su vida, que fue Fernando Gamboa, en el que México no contaba con un espacio museístico en el que se presentara la obra moderna, contemporánea de su época, internacional. Y este apellido internacional es muy importante en este museo, porque como ustedes saben, los museos en México están basados en las colecciones de la academia, básicamente, y las colecciones europeas que terminan pues el siglo XIX, posterior de la Revolución Mexicana, cambia completamente las adquisiciones y solamente el Museo de Arte Moderno de México. Importantes de sus colegas y de otras obras que estaban también pues, que se adquirieron a través de la galería que trabajaba, que era una de las galerías más importantes en ese momento, la Galería Marlborough en Nueva York, y de colegas que también lo asesoraban, y muchas de ellas, como el Francis Bacon, que es una de las piezas medulares más importantes que tenemos en el país, en una colección pública, fue una adquisición asesorada por Fernando Gamboa. El siguiente impulso que tuvo la colección en estos años, estamos hablando de los 90 hasta el 2000, las obras de los artistas que también estaban que exhibían en el museo. El museo, cuando se recibe en el Instituto Nacional de Bellas Artes, pues se convierte en el único museo de arte contemporáneo. Bueno, y quiero decir, el único en el país por esta... ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Realmente para mí es un placer estar, participar en esta mesa de colecciones, la conservación y manejo de colección en los museos. La plática de hoy la estructuré basado también en mi experiencia de trabajo un poco en lo que se yo de haber estudiado Historia del Arte y trabajar en un museo tradicional como el Museo San Carlos durante 9 años en el Departamento de Investigación, pero que bueno, de alguna manera la responsabilidad de las colecciones y las colecciones alberga ese museo en ese momento, y después el haber salido de México y estar en Tijuana, pero estar en una frontera en donde no existía un museo ni una colección, también fue toda una aventura y una forma de trabajar completamente diferente, que yo creo que me dio toda una oportunidad de repensar lo que es el museo en un futuro, el museo contemporáneo, y cómo repensar los museos. Y la oportunidad de regresar a México hace 3 años con la idea de la renovación, no solamente física y la ampliación del Museo Tamayo, sino repensar la estructura organizacional, lo que significa característica. El panorama del Tamayo de los 80s y los 90s fue muy importante. En 1986, cuando se cierra el museo como privado y se pasa a las colecciones del Instituto Nacional de Bellas Artes, se crea el Centro Cultural Arte Contemporáneo Televisa, que a lo mejor muchos de ustedes no lo conocieron, pero fue uno de los aciertos más importantes, privado completamente después del Mundial de Fútbol. Del 86 se usan las instalaciones de ese lugar en Campos Elíseos en Polanco y se hace un centro cultural que también dura 10 años. También esto ha sido algo importante de mencionar en las colecciones contemporáneas, que no hemos tenido una constancia de conservación y de colecciones públicas, sino que se abren y se cierran museos, como el que yo también en Monterrey y otros ejemplos. Pero el Tamayo siempre ha tenido esta historia importante de ser de colección moderna y contemporánea. Se adquieren estas obras de los artistas que participan en las exposiciones, y casos muy extraños, en el caso de Rothko, que es una pieza también muy importante en la colección, fue durante las gestiones de Ramiro Martínez, pero realmente directo con la Fundación Rothko y la Embajada de Estados Unidos. Entonces el museo ha estado trabajando para sus adquisiciones en estos años directamente con los artistas, los coleccionistas que han prestado la obra, y por otro lado también la gestión que han hecho los directores, como les estaba mencionando. Estas son dos de las obras que se integran en los últimos años, en la de 2008, la de Guzmán Tillmans, que el mismo artista lo donó. Otra cosa importante antes de entrar al 2009, Rufino Tamayo también tuvo una colección de arte prehispánico muy importante que donó a Oaxaca. Está en la ciudad de Oaxaca, en un edificio colonial del siglo XVIII, son más de 2.500 piezas que tienen